factores que van a favorecer a que una bacteria se vuelva resistente ante un antibiótico. Entre algunos que vamos a mencionar va a ser el uso indiscriminado de estos antibióticos, a veces innecesarios, ¿no? Por desconocimiento básicamente del tema, ¿no? En la parte clínica, la automedicación o la mala prescripción médica por parte del médico puede conllevar a una resistencia a los antibióticos, ¿no? En la parte de la agroindustria, pues el uso quizás sin control de estos llamados promotores de crecimiento, que no vienen a hacer otra cosa más que antibióticos, estaría conllevando a que se esté produciendo esta resistencia a los antibióticos de ciertas bacterias. Y en el caso, por ejemplo, de la agroindustria, se supone que un manejo adecuado, ¿no?, de los antibióticos, cuando va a salir un alimento de origen animal a la venta, al público, se hace un retiro de estos antibióticos previamente, meses antes, 2 o 3 meses antes, se deja de dar estos promotores de crecimiento a los animales para que los residuos, tanto en la carne, en la leche, en los huevos, ya no queden. Ningún residuo de antibióticos y luego tú lo puedas consumir con plena seguridad. Pero ¿qué pasa? Que en nuestro país no tenemos esto, lo tenemos quizás sí regulado por parte del SENASA quizás, pero no hay necesariamente alguien que haga un control de que estos productos que salen a la venta, ¿verdad?, están de verdad sin antibióticos. Y hacer un seguimiento desde la parte química de, digamos, aislar antibióticos a partir de una muestra de carne, de huevo, de leche, es un poco complicado y es sumamente caro. No todos los que te venden estos alimentos lo van a hacer necesariamente para asegurarte de que te están vendiendo algo y no. Entonces, esta práctica es un poquito complicado de realizarla, pero pues veremos en el mejor de los casos. Lo que pasa es que cuando tú usas antibióticos para tratar a tu animal, ya sea para tratamiento de alguna enfermedad o ya sea como promotor de crecimiento, lo que va a ocasionar estos antibióticos al momento del metabolismo se van a quedar residuos de antibióticos en la carne, residuos de antibióticos en la leche, en los huevos. Y cuando tú consumas, tú vas a consumir también esos pequeños residuos de antibióticos. Entonces, poco a poco te están dando bomba de antibióticos que ciertas bacterias de tu cuerpo van a ir creando resistencia también. Entonces, no solo los animales, también indirectamente nosotros vamos creando esa resistencia, ¿no? Y eso va a ser ya, digamos, evidente cuando te enfermas, ¿no?, en una infección, te van a dar los antibióticos y no necesariamente vas a poder curarte. Y eso es lo que está pasando en realidad. Entonces, ya cuando se produce la resistencia, los microorganismos tienen varios mecanismos de adquirir resistencia. Pero, ¿qué viene a ser específicamente la resistencia bacteriana o antibiótica? Es la capacidad, ya sea natural de la bacteria o adquirida en el tiempo, ¿verdad?, de permanecer refractaria, es decir, sin actividad ante algún agente bactericida o bacteriostático, ¿no? Digamos, la bacteria va a estar en contacto con este producto, pero no le va a ocasionar ningún tipo de intoxicación o de muerte o de algo que lo vaya a desaparecer necesariamente, ¿no? Se queda ahí. Y en lo que es la parte clínica, la resistencia antibiótica se ve desde el punto de vista de no poder lograr una infección, ¿no? Entonces, desde esa parte yo ya puedo estar sospechando de que la bacteria que está produciendo mi infección está volviéndose resistente a los antibióticos, ¿no? Erradicar el agente patógeno se hace mucho más complicado, mucho más difícil y vamos a tener como consecuencia aumento de la morbilidad o de la mortalidad. Y en el laboratorio, ¿cómo vamos a expresar esta resistencia de los antibióticos? Lo vamos a expresar mediante el aumento de la concentración mínima inhibitoria, ¿no? Decíamos que este viene a ser uno de los principales valores que se toman en cuenta en la biología para determinar si una bacteria está, digamos, muriendo o quedándose sin crecimiento ante un antibiótico, ¿no? Si hay un aumento del CIT, entonces eso quiere decir que la bacteria está creando
resistencia, ¿no? Cuanto menor concentración sea, pues es mucho mejor. Ya, entonces, ¿de qué forma la bacteria crea resistencia? Existen varios mecanismos de que una bacteria pueda crear resistencia ante un antibiótico. De hecho, se conocen 5 de estos mecanismos. Uno viene a ser desde el punto de vista natural, que una bacteria naturalmente sea resistente a un antibiótico, ¿no? Como por ejemplo cuando hablábamos de las beta-lactamasas que están dentro de las bacterias gram negativas, ¿no? De forma natural, ¿verdad? Entonces, ellas de forma natural van a ser resistentes ya a los antibióticos beta-lactámicos, ¿no? Eso es algo natural propio de ellas. Pero existen otras formas también que ya son adquiridas, como el cambio de la proteína blanco, es decir, del receptor, la lisis enzimática, el cierre de porinas, que son ciertas proteínas que permiten el paso de ciertas moléculas, o las bombas de flujo. Entonces son 5 mecanismos. Vamos a explicar algunas de estas, ¿ya? ¿Cómo es que se llevan a cabo estos mecanismos? En el caso de la resistencia natural, ¿verdad? Decíamos es natural porque puede ser que de forma natural la bacteria no cuente con el receptor necesario, ¿no? O sea, los receptores son componentes proteicos que tienen una composición proteica. Pero puede pasar de que de forma natural esta otra bacteria no tenga necesariamente el receptor así tal cual como este. Por lo tanto, cuando llega el antibiótico, la molécula del antibiótico, pues no va a ser reconocido por el receptor, ¿no? No va a haber afinidad por el receptor, por lo tanto no le va a dejar el ingreso. O en su efecto puede ser de que la bacteria como tal ni siquiera tenga receptores, ¿no? Entonces no va a ingresar con el antibiótico. Y esto lo puede hacer de manera natural, que no tenga las condiciones para recibir el antibiótico o permitir el paso del antibiótico y por el causa grave. Esta resistencia natural es por transmisión vertical, básicamente, lo va a adquirir de la madre, ¿no? Como lo va a heredar de la madre. Es propio de la bacteria y es innata también. Y en el caso de la otra forma, que ya es más bien adquirida, cuando la bacteria ya, mediante experiencias previas, ya va a adquirir esta resistencia, puede ser en el cambio de la proteína blanca, básicamente del receptor, ¿no? Puede pasar de que en un inicio quizás la bacteria sí tenga la afinidad para poder tolerar el ingreso de este antibiótico, pero esta sustancia que ha entrado la va a reconocer como tóxica y se va a morir. Ya saben que esa información, la que muere, puede quizás codificarlo en sus genes, las que pueden resistir, y esa otra bacteria la va a tomar, ¿no? Entonces de esa forma va a ser adquirida. ¿Y qué va a pasar, no? Quizás ya no va a tener la misma forma como receptor, sino va a cambiar alguna codificación de sus aminoácidos para la proteína de receptores. Entonces ya no necesariamente va a calzar exactamente el receptor con la molécula del antibiótico, ¿no? Va a haber un cambio de la proteína. En el otro caso, esta es otra forma que también es adquirida, que las bacterias adquieren resistencia, que se llama la lisis enzimática del antibiótico. Esto pasa cuando los antibióticos ingresan a la bacteria, logran ingresar mediante los receptores, pero las bacterias también las reconocen como no propias, las reconocen como peligrosas, como que las intoxica, y comienzan a sintetizar enzimas que van a degradar al antibiótico o que las van a desactivar básicamente. Y entonces ya no les van a producir daño como tal, ¿no? Y toda esa información obviamente la van a ir guardando, la van a ir recordando para que su siguiente generación ahora sí tenga la resistencia, ¿no? Y esto es básicamente una lisis enzimática. Existen ya enzimas como las beta-lactamasas, que también son enzimas que van a, inactivar sobre todo a los beta-lactámicos, pero existen otras enzimas también, ¿no? Que no necesariamente se encuentran en la pared, sino también en el citoplasma. Otra forma es el cierre de porinas. Ahora, las porinas son unas proteínas que funcionan como una especie de poros, que permiten el ingreso de varias sustancias, no solo de antibióticos. Generalmente las porinas las van a mantener las bacterias negativas. Pero ¿qué pasa? Cuando logra pasar un antibiótico a través de una porina, igual la bacteria la reconoce como peligrosa y por un mecanismo de quimiotaxis
la bacteria va a comenzar a cerrar el poro, lo va a hacer más pequeño quizás, de tal forma que otras moléculas ya no pueden ingresar, ¿no? Eso, o también lo que puede pasar es que la bacteria lo comience a fagocitar y ya no quede más proteínas de orina en esas membranas, ¿no? No solamente ese mecanismo lo hacen ante antibióticos, sino también lo hacen ante otras sustancias que son peligrosas para las bacterias, como los metales pesados. Y el otro mecanismo es el mecanismo que se denomina las bombas de eflujo. ¿Ya? Este es otro mecanismo que tienen las bacterias para tomar resistencia. Estas bombas de eflujo son un tipo de proteínas transportadoras que lo que hacen es transportar el antibiótico, si logra ingresar, lo que hacen es transportar el antibiótico nuevamente para afuera, ¿no? Digamos, si ingresa el antibiótico, esta la atrapa y la saca para afuera, ¿no? Si vuelve a ingresar, quizás otra la atrapa y la vuelve a sacar para afuera. Una bomba de eflujo, ¿ya? Ese es otro mecanismo también que tienen las bacterias para poder tomar resistencia ante esos antibióticos. Entonces, tenemos cerca de 5 formas de las cuales estos antibióticos pueden agarrar resistencia. Y bueno, teniendo en cuenta esto, ahora hay que darle la solución al problema. ¿Qué solución ustedes propondrían para poder evitar la resistencia a los antibióticos? Usar los bacteriófagos, ¿no? Que usualmente está ya comenzando a usar, todavía no está del todo propuesto el uso de los productos, ya tendremos una solución más tiempo. Pero ¿qué otras formas ustedes podrían proponer una solución al problema? Solo con los bacteriófagos podríamos evitar esto. Ya quizás un buen manejo, ¿no? de hacer un diagnóstico bacteriológico, desde el diagnóstico hasta el antibiograma, a veces no es posible, ¿no? Pero si se puede, se hace para evitar la resistencia y no usar indiscriminadamente el antibiótico. ¿Qué otras formas más ustedes propondrían? Recuerden que muchos de estos antibióticos son sustancias no naturales, sustancias químicas, sintéticas. Las quimalonas no son otra cosa que también antibióticos. Claro, son antibióticos sintéticos. Ya, mejorar las medidas, pero en la actualidad ustedes habrán escuchado también el uso de sustancias naturales, como aceites esenciales, como ciertas resinas, ¿no? Para evitar precisamente que estos organismos los reconozcan como peligrosas y comiencen a crear resistencia, ¿no? Seguramente, no sé si alguno de ustedes ha cogido o ha abordado el tema de aceites naturales, propuestas, ¿sí? ¿Alguno de ustedes? Para el trabajo final, ni se acuerdan que tengan elegido. Entonces, en los últimos años se está proponiendo usar la fagoterapia, que viene a ser el uso de bacteriófagos para combatir la resistencia a los antibióticos. Todavía no hay un protocolo como tal, porque solamente, digamos, se ha encontrado un tipo de bacteriófago que va atacando las bacterias, pero no solamente hay un tipo de bacterias, hay miles de bacterias. Entonces, por ahí todavía se sigue buscando. Y otra cosa con los bacteriófagos, que si bien es cierto, son virus que van a atacar a las bacterias, y por ahí todo bien, pero ¿cómo aíslas estos bacteriófagos para darle a los pacientes? Porque primero el fármaco, cuando llega al hospedero, primero tiene que ser metabolizado por el hospedero, ¿verdad? Tiene que ser todo un viaje. ¿Cómo va a reconocer específicamente a tu célula bacteriana para que pueda actuar sobre esta? Entonces, todas esas investigaciones todavía siguen en proceso. De hecho, dentro de los bacteriófagos, como les decía, no es un solo bacteriófago, hay miles de bacteriófagos y hay que saber específicamente ese bacteriófago a qué bacteria se dirige y cómo va a llegar si es que tú pretendes usarlo como un fármaco como tal. Ya hay algunas líneas de bacteriófagos que se usan
ciertos retos que hay que superar. Bueno, como las ventajas y desventajas con el uso de la fagoterapia y el uso de antibióticos. Todavía el antibiótico de momento va a seguir siendo, digamos, el mejor tratamiento, sobre todo para las infecciones bacterianas. Todavía, ¿no? Hasta que encontremos quizás algún otro tipo de solución, quizás desde la parte genética, quizás, ¿no? Podría ser manipulación genética de los bacterias. Otra solución ya desde nuestro lado más fácil quizás, es evitar el automedicarse, ¿no? Y también sugerir a los familiares más cercanos, amigos quizás, evitar esa práctica, ¿no? La automedicación para los antibióticos es peligroso, ¿ya? Interrumpir los tratamientos antes del tiempo también no se debe, ya sabemos por qué, ustedes tienen que explicar por qué no se debe interrumpir un tratamiento de antibióticos. Ahora, esto es un poco difícil, ¿no? Evitar el consumo de alimentos es difícil, ¿no? Pero no queda de otra que tener fe y que no va a pasar nada. ¿Ya? Y el uso de antibióticos solo debe ser usado debidamente cuando un profesional de la salud te lo recomienda, ¿no? Ellos te van a recomendar en qué dosis, cuántos días, cómo debe hacerse el retiro de estos antibióticos también, ¿no? Entonces eso es importante difundirlo ya para evitar desde nuestro lado esta resistencia a los antibióticos. Recordemos que esto sigue siendo o es, ¿no? Una pandemia desde hace muchos años. ¿Preguntas, chicos? Una buena alternativa. De la fagoterapia. Esporas citoplasmáticas, pero que esporas producidas por algún tipo de hongo o algo, ¿se te refiere? Dos características. El espacio periplásmico. Pero en el espacio periplásmico ya existen ciertas enzimas que desactivan ciertos antibióticos. ¿O a qué te refieres en espacio complejo? Lo que pasa es que para ese tipo de bacterias que ya tienen un espacio periplásmico con enzimas propias para, digamos, defender algunos antibióticos, funcionan contra otros. Entonces, que tengan todas las enzimas, todos los antibióticos, no sería el caso. No, la coli sería por nuestra súper, pero ya hay otros antibióticos que sí pueden afectar a estas bacterias que tienen espacio. Un poquito más resistentes, pero cada bacteria tiene su forma de actuar. Ya
¿ya? Entonces existen miles de mecanismos que tienen las bacterias, los virus o los hongos para hacer estas infecciones. Y a esos mecanismos o a esas estructuras que causan infección se les denomina factores de virulencia. Pueden ser segmentos de genes, pueden ser proteínas, pueden ser enzimas o pueden ser, como les digo, los mismos mecanismos como tal. ¿Ya? Entonces esto está brevemente descrito, está de lectura fácil, está bonito para que lo puedan entender de lo de ellos. ¿Ya? Bueno, primero, para entender cuál es la relación que tenemos entre hospedero y bacteria en este caso, ¿no? Estamos sobre todo en el capítulo de bacterias. De hecho, tenemos una relación muy estrecha con los microorganismos, porque tenemos muchos microorganismos que son parte de nosotros, pero si ese equilibrio se rompe entre nosotros, ¿no? Eso nos puede conllevar ya a la enfermedad, ¿no? Y según la relación entre bacteria y hospedero va a depender mucho de estos factores, del número de microorganismos, ¿no? Si es que la relación va a ser buena o mala, va a depender del número de microorganismos. Hay un número específico, digamos, de las que viven con nosotros, ¿no? Que bajo este número es normal, pero si eso se exacerba, entonces puede pasar de que nos vayamos al otro lado, al lado de la enfermedad, ¿ya? Otro factor que puede romper también un equilibrio entre la relación que tenemos con un microorganismo es la virulencia, es decir, esa capacidad que tiene el microorganismo para causarte daño, ¿no? Si es más virulento o menos virulento, si es más virulento, obviamente esa relación se rompe. Y luego también otro factor es el estado inmunológico. Si yo tengo un buen estado inmunológico, lo más probable es que la relación con ese microorganismo siempre sea equilibrada, ¿no? Pero si tengo mi estado inmunológico debilitado, pues entonces ese equilibrio también se puede romper, ¿no? Y si se rompe, podemos participar nosotros también como portadores de estos microorganismos. De hecho, hay 3 tipos de portadores según la teoría, ¿no? Podemos participar como portadores persistentes, que vienen a ser aquellas personas o animales, ¿verdad?, que constantemente van diseminando la bacteria, ¿no? Quizás están enfermos siempre por una infección crónica y siempre están, digamos, propensos a contagiar a otros individuos cercanos. Y luego tenemos otro tipo de portadores que también podemos participar como estos, los portadores transitorios. Aquellos portadores transitorios en los cuales en la primera fase quizás de su relación con este microorganismo ha desarrollado la infección, pero luego ha dejado de tener la sintomatología y simplemente ahora es un portador que no tiene signos clínicos, que puede pasar. Estos los llamados los asintomáticos, ¿verdad? Estos vienen a ser también los portadores transitorios. Los portadores intermitentes son aquellos portadores que por épocas pueden volverse infecciosos. Digamos, por ejemplo, esto no es un caso de una bacteria, es un caso de un virus. Digamos, si un virus está activo, un herpesvirus está activo, cuando está activo puede ser contagioso. Pero hay ciertas épocas en que estos herpesvirus que están, digamos, incluidos dentro de tu material genético se queden inactivos. Y cuando están inactivos, no vas a ser ni portador transitorio, es decir, no vas a contagiar necesariamente de forma sintomática, solamente vas a ser contagioso cuando se te active el virus nuevamente, ¿no? Por ciertos factores. Entonces estos vienen a ser los intermitentes, porque cada cierto tiempo podría volverse a activar y solo cuando está activo puede ser contagioso. Cuando está desactivada, no necesariamente. ¿Se entiende, no? La diferencia entre un transitorio y un intermitente. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora, tenemos 3 formas de interactuar con estos microorganismos. Una de las formas de interacción va a ser de la forma normal, ¿no? De las que van a ser como parte de nuestra microbiota. Todo nuestro cuerpo estamos prácticamente compuestos más de bacterias que por células, decíamos, ¿de acuerdo? ¿No? Parte de la colonización. Otra forma de interactuar es que si por ahí esto se desequilibra y nos quiere causar daño, o por ahí tengo contacto por primera vez con algún microorganismo, mis mecanismos de defensa se van a activar y lo van a eliminar, ¿no? O por ahí, con un lavado, con una limpieza, yo puedo eliminarlo y no me va a
introducción, ¿verdad? Ya cuando la bacteria está comenzando a hacer daño, puede pasar que el sistema inmune lo destruya y ahí quede todo, ¿verdad? Puede pasar que nos comportemos ahora como portadores, ¿no? Quizás al inicio sí haga quizás sintomatología, pero después me porte como un portador asintomático y no necesariamente yo voy a estar enfermo. Pero puede pasar que también me pueda conllevar a una enfermedad como tal, ¿no? Y cuando ya se desarrolla esto pueden pasar varias cosas también. Me puedo curar, ¿no? Quizás en una primera ocasión me enferme y luego mi cuerpo lo resuelva. Puedo comportarme como portador, como en las primeras veces, o se puede diseminar, ¿no? En el peor de los casos, esa infección va a seguir avanzando, se puede diseminar ya no solamente por donde ingresó, sino a otras partes del cuerpo. Ya esto se le denomina quizás una septicemia, ¿ya? O me puede llevar a la muerte, ¿no? En el peor de los casos. Y para evitar esto, precisamente nosotros contamos con la llamada inmunidad, con nuestro sistema inmune, ¿no? En todas las interacciones con diferentes agentes va a ser nuestro sistema inmune que se encargue de nuestra protección. De hecho, el sistema inmune se divide en dos, ¿no? El sistema inmune natural, o también conocido como el sistema inmune innato, ¿verdad? Y este sistema inmune es, digamos, nuestra primera barrera de defensa. Nosotros ya nacemos con este sistema inmune, ¿no? Como la piel, nuestras mucosas, ciertos enzimas que secretamos y nos protegen de alguna manera, ¿no? O los ácidos gástricos también, que es propio de nuestro estómago y también de alguna manera evita que cualquier bacteria infecte por esa zona. Y tenemos la otra, que es la inmunidad adquirida, que es otro mecanismo en el cual nuestro cuerpo también nos defiende. Y este mecanismo, el adquirido, ¿a qué se refiere? Me imagino que eso sí saben. ¿Qué es una inmunidad adquirida? ¿Por qué se llama adquirida? Porque nace en función con otros microorganismos. Porque se tiene una memoria, por eso es adquirida, ¿verdad? Porque ahora ya vamos a empezar a producir ciertos anticuerpos que si yo me vuelvo a infectar por ese microorganismo, ya voy a tener un mecanismo específico para ese agente, ¿no? Y esto viene a ser ya la inmunidad adaptativa adquirida, que también recibe esos nombres, ¿no? Que es básicamente por recuerdo, por adaptación. Pero si tenemos esta inmunidad tanto natural como adquirida, ¿por qué nos enfermamos? Esa es la gran pregunta, porque siempre pasa, ¿no? Que finalmente alguien llegue a enfermarse. Por la bacteria siempre el virus, la bacteria no. Porque pueden pasar varias cosas, ¿no? Uno, que el sistema inmune no esté, digamos, actuando de manera normal, que esté inmunosuprimido por diferentes factores. Otro, que las bacterias que hayan mutado, como dice Saraí, ¿no? O que haya vencido simplemente la barrera como en cuanto a números, o que justo me haya tocado con una bacteria cuya cepa es la cepa infectiva y no la cepa normal, porque puede pasar, ¿verdad? Por ejemplo, hablando del E. coli, que es nuestro gran ejemplo en microbiología, E. coli es una bacteria buena, que con nosotros en nuestro intestino participa para la absorción de nutrientes, para la producción de ciertas enzimas, ¿verdad? Para que toda la digestión se lleve de forma adecuada. Pero ¿qué pasa? Eso es una E. coli buena. Hay colis que son malas, porque dentro de la especie de E. coli hay varias serovariedades. Y si por algún motivo yo consumo alguna serovariedad mala, entonces ahí sí voy a tener problemas digestivos. Ahí sí mi sistema inmune no me va a poder defender necesariamente, ¿no? También pasa de que, si digamos, ¿no? De forma natural, coli vive en el tracto intestinal, pero si por algún motivo coli va a otro tejido o a otro sistema, como por ejemplo el sistema urinario, que no es lo normal que tenga que estar ahí, también va a ocasionar o va a romperse esa barrera de protección, ¿no? Y va a ocasionar una enfermedad.
Otra bacteria que también así es parte de la microbiota normal y que está en nuestros intestinos, que es la Klebsiella, ¿no? Que ustedes han cultivado Klebsiella, me parece por ahí dice que es mucosa. La Klebsiella, por ejemplo, si por algún motivo ingresa a tu sistema respiratorio, la Klebsiella causa neumonía, porque no es normal que esté en nuestro sistema respiratorio, ¿no? Solamente en el tracto digestivo. ¿Con esa has trabajado en el laboratorio? Todas las cepas que hemos trabajado en el laboratorio son cepas aisladas de no sé de dónde, de algún hospital o de algún lado, porque esas las han traído primero acá, las han separado, las han identificado y se han quedado en nuestro cepario. Lo más probable es que sea de algún hospital. Por eso les digo, chicos, tengan cuidado cuando abren y ustedes abren su agar como si nada y mis, ¿no? Y me la ponen en la cara. Tengan cuidado con eso. No es broma, porque así les digo en casa. O están trabajando con su base, lo clásico, ¿no? Agarran la lanaza de siembra, cultivan y todo, y lo dejan en la mesa, ¿no? Y por ahí viene otro compañero y puede tocar justo el área donde dejaste tu base de siembra, ¿no? Hay que tener cuidado. Ahora, con eso no necesariamente les digo que se van a enfermar, ¿no? Ustedes son jóvenes, entonces su sistema inmune me imagino que debe estar sumamente fuerte, pero en esta época que están con exámenes, con trabajo, con exposiciones, pues también el sistema inmune no creo que esté tampoco tan óptimo. Ya, ok, entonces otros conceptos que hay que tener en cuenta para, digamos, entender un poco el tema es, por ejemplo, el concepto de salud. ¿Qué entendemos por salud? O una buena salud, ¿no? Según la OMS, una salud o tener salud es un estado completo de bienestar físico, mental, social, ¿no? No solamente lo físico es un buen estado, sino acá ya conlleva lo social y lo mental también, ¿no? Para estar en buenas condiciones, en condiciones óptimas, en condiciones equilibradas. Ahora, ¿qué entendemos por enfermedad? O según la OMS, ¿cómo define a la enfermedad? La enfermedad está definida como un daño o una pérdida, ya sea de la función o del órgano como tal, producida por alguna infección o una respuesta mala, no una respuesta exacerbada, en este caso como una inflamación, por parte del hospedador, básicamente. No necesariamente por las bacterias, no pueden ser por otro tipo de consecuencias también. Y en el caso de la infección es esta instalación de los microorganismos patógenos, virus, bacterias, hongos, parásitos, ¿verdad? Que pueden generar daño. Pueden o no generar daño, pero generalmente son las que causan daño, ¿no? Si se rompe básicamente el equilibrio. Ya un poco de conceptos que ya ustedes ya lo conocen, solamente que un poco para definirlo un poco mejor. Ahora, otros conceptos que hay que definir y luego con esto lo vamos a dejar porque ya viene la parte de los factores de violencia que eso lo van a leer en su país. Ya, pero para un poco entender la terminología. ¿Qué es un patógeno? ¿Qué es patogenicidad? ¿Qué es virulencia? ¿Y qué es patogenia? ¿Qué es un patógeno? ¿Será diferente a una patogenicidad? O a una patogenia, que es lo que más confunde son estos tres términos: patógeno, patogenicidad y patogenia. Suenan lo mismo, pero no son lo mismo. ¿Qué es un patógeno? ¿Qué entienden por patógeno? Es un agente de creación de... Es el agente, ¿no? El patógeno es el agente. Puede ser un virus, como les decía, puede ser una bacteria, puede ser un hongos, un agente infeccioso básicamente, un virus, ¿no? Y la patogenicidad, el mecanismo de cómo este agente va a producir el daño, ¿no? Desde el momento que ingresa. El mecanismo comienza desde cuando la bacteria ingresa por alguna herida o porque me lo comí o porque me lo inyectaron, ¿verdad? Por algún medio. Desde ese momento que uno ya adquiere el microorganismo, el mecanismo de transmisión, iniciaría su patogenicidad. Hasta el momento en que te causa daño. Si es que te causa daño, si es que te lleva a la muerte, si es que hay resolución de ese daño. Todo ese proceso viene a ser parte de los mecanismos de patogenicidad. ¿Por qué es solo cualitativo? Porque acá solo es descriptivo, ¿no? De cómo ingresa, a dónde va primero, luego qué hace, a dónde viaja,
proceso es descriptivo y por eso es que se considera cualitativo, descriptivo básicamente. En el caso de la virulencia, acá estamos hablando de un tema cuantitativo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de virulencia hablamos de la potencia que tendría un microorganismo para causar daño. Porque cuando, por ejemplo, hablamos de una sola cepa, estábamos hablando de salmonela, por ejemplo, que es lo típico. Dentro del salmonela hay varios serotipos de salmonela. Hay salmonelas que son sumamente peligrosas para los humanos, ¿ya? Y hay otras que no necesariamente, ¿no? Y eso es un factor de virulencia y se puede cuantificar desde el punto de vista quizás sintomatológico o el número de casos, ¿no? El número de casos enfermos por esa bacteria, entonces, o por esa cepa, ya si hay un mayor número de casos por esa cepa, entonces esa cepa es más virulenta que la otra cepa de salmonela, ¿no? Por eso es que es cuantitativo la medición de la virulencia, que es este microorganismo más o menos potente que hace la enfermedad, que desarrolla la enfermedad. ¿Ya? ¿Se entiende, no? La virulencia. ¿Y qué es la patogenia? Ya, la enfermedad causada por el patógeno, pero la patogenia ya viene a ser la consecuencia, la secuela, lo que yo veo, ¿no? Digamos, puede ser el signo clínico, si es post-mortem, voy a observar, digamos, las lesiones que ha causado esa infección al huésped. Eso viene a ser ya lo que es la patogenia, es lo visible, la consecuencia. Y estas serían las diferencias entre esta terminología y ya comenzando desde la virulencia, ¿verdad? Que ya esto lo van a leer ustedes. Sobre todo vamos a recordar un poco lo que es las siglas de patogenicidad. Desde acá iniciaría el factor de virulencia que tendrían las bacterias. Ya en estos islotes que vienen a ser unos segmentos de ADN codificados para la producción de los famosos factores de virulencia. Por ejemplo, en cuanto a factores de virulencia de estructura, tenemos lo que son las adherencias mediante la síntesis de unas proteínas que van a permitir fijarse al huésped, ¿no? A ciertas mucosas. Pueden sintetizar endotoxinas, exotoxinas. La cápsula misma viene a ser también un factor de virulencia, ¿ya? Que ya va a estar codificado desde la parte genética, ¿no? Y ya, lo que queda de acá es que ustedes lo lean, ¿ya? Porque ya estos pasos, vías de entrada y los mecanismos como tal. Los factores de virulencia pueden ser los mecanismos o pueden ser estructuras también, o parte de la bacteria que es el causante del daño. No solamente del daño, sino desde el inicio de la infección. Entonces van a